Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Hemos visto los primeros 3 libros del Pentateuco. Hoy vamos a ver el 4º libro, que es el libro de Números. ¿Ya? Bueno, este 4º libro del Pentateuco, llamado Número o simplemente Números, viene del griego arismoi, que significa números. El nombre original del libro en hebreo es Bamidbar, ¿ya? Que significa en el desierto. ¿Ya? Y como sabemos, está reconocido como la autoría de este libro a Moisés, ¿ya? Bueno, la palabra de Jehová es viva, y los puntos sobresalientes del libro de Números, tras su éxodo del Egipto, los israelitas fueron organizados en una nación. Habían podido entrar en la tierra prometida poco después, pero no fue así. Por el contrario, tuvieron que vagar durante unas 4 décadas por un desierto grande e inspirador de temor. ¿Por qué? El relato histórico de Números narra lo que ocurrió. Este libro bíblico debería grabar en nosotros la necesidad de obedecer a Jehová Dios y de respetar a su representante. El libro de Números, escrito por Moisés en el desierto y en las llanuras de Moab, abarca un periodo de 38 años y 9 meses que transcurren desde el año 1522 a.C. hasta el 1473 a.C. Su nombre hace referencia a los 2 censos de israelitas que se realizaron con una diferencia de 38 años. La narración se divide en 3 secciones. La primera cuenta los hechos que acontecieron en el monte Sinaí. La segunda abarca lo ocurrido durante el tiempo en que Israel vagó por el desierto. Y la última habla de los sucesos que tuvieron lugar en la llanura de Moab, el propósito de la escritura, el mensaje del libro de Números es universal y eterno. Les recuerda a los creyentes la guerra espiritual en la cual está involucrado. Porque Número es el libro del servicio y el caminar del pueblo de Dios. El libro de Número es esencialmente un puente entre los israelitas, recibiendo la ley, Éxodo y Levítico, y su preparación para entrar a la tierra prometida, Deuteronomio y Josué. Este libro se encuentra entre medio de los 4 otros libros. Tenemos el Éxodo, tenemos Levítico, en medio están Números, después viene Deuteronomio y Josué, ¿ya? La mayoría de los eventos del libro de Números tienen lugar en el desierto, principalmente entre el segundo
y el 40º año de la peregrinación de los israelitas. Los primeros 25 capítulos del libro registran la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto, mientras que el resto del libro describe la experiencia de la segunda generación. El tema de la obediencia y la rebelión, seguido por el arrepentimiento y las bendiciones, corre a través de todo el libro, así como en todo el Antiguo Testamento. El tema de la santidad de Dios continúa desde el Levítico al libro de Números, lo cual revela la preparación e instrucción de Dios a su pueblo para entrar a la tierra prometida de Canaán. La importancia del libro de Números se indica por sus continuas referencias que de él se hacen en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo llamó especialmente la atención a Números en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12. Las palabras "y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros" se refiere al pecado de los israelitas en el desierto. En Romanos capítulo 11, versículo 22, Pablo habla acerca de la bondad y la severidad de Dios, que en pocas palabras es el mensaje de Números. La severidad de Dios se ve en la muerte de la generación rebelde, en el desierto, aquellos que nunca entraron en la tierra prometida, exceptuando a Caleb y a Josué. Y la bondad de Dios es cumplida en la nueva generación. Dios protegió, preservó y proveyó para esta gente hasta que poseyeran la tierra. Esto nos recuerda la justicia y el amor de Dios, que están siempre en soberana armonía. La referencia profética. La demanda de Dios por su santidad a su pueblo está totalmente y finalmente satisfecha en Jesucristo, quien vino a cumplir la ley por nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 17, vemos esto. El concepto del Mesías prometido se extiende por todo el libro. La ordenanza en el capítulo 19 sobre el sacrificio de la vida, en el sacrificio de la vaca alazana perfecta, en la cual no había falta, prefigura a Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha o culpa, quien fue sacrificado por nuestros pecados. La imagen de la serpiente de bronce levantada sobre una asta para otorgar la sanidad física, en el capítulo 21, también prefigura a Cristo, siendo levantado ya sea en la cruz o en el ministerio de la palabra, para que cualquiera que lo mire por la fe pueda obtener la sanidad espiritual. En el capítulo 24, el cuarto oráculo de Balaam habla de la estrella y el cetro que se levantará de Jacob. Aquí está una profecía de Cristo, quien es llamado la estrella de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16,
por su gloria, brillantez y resplandor, y por la luz que de él procede. Él también puede ser llamado el cetro. Esto es el portador del cetro por su realeza. Él no solo tiene el nombre de rey, sino que tiene un reino y gobierna con un cetro de gracia, misericordia y justicia. Así como los israelitas vagaron en el desierto por 40 años a causa de su rebelión, así también algunas veces Dios permite que vaguemos lejos de Él y suframos la soledad y la falta de bendiciones cuando nos rebelamos contra Él. Pero Dios es fiel y justo, y así como Él restauró a los israelitas a su legítimo lugar en su corazón, Él siempre restaurará a los cristianos al lugar de bendición e íntima comunión con Él, si nos arrepentimos a Él de corazón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Este es más o menos el resumen de lo que podemos encontrar en este libro de Números. Del tiempo que ellos estuvieron caminando y vagando por el desierto, por haber desobedecido a Dios. Tuvieron que vagar 40 años y fueron destituidos al final del privilegio de entrar a la tierra prometida. Los únicos que pudieron entrar fueron Caleb y Josué, varones que nunca dudaron del poder de Dios. Todo el resto del pueblo dudó del poder de Dios, se rebelaron contra Dios e incluso se devolvieron a Egipto en sus corazones. Se acordaron de las comidas, de la cebolla, pero no se acordaron de que estaban en esclavitud, de que Dios los había rescatado. En este libro de Números nosotros encontramos la historia de lo que pasó después que Dios les dio las leyes de Moisés, después que Dios le dio la conformación de cómo iba a ser un país. Pero como ellos se rebelaron contra Dios y dudaron de su poder, de su fuerza, tuvieron que pagarlo por 40 años. Incluso María y Aarón también murmuraron contra Moisés y Dios también los castigó a ellos. A María con la lepra, pero Moisés siempre estuvo ahí en su humildad, pidiendo por el pueblo, pidiendo misericordia. Por eso en este libro también nosotros encontramos que nosotros tenemos que respetar a nuestros líderes que están guiando a la iglesia dentro de la voluntad de Dios y seguir los consejos y no murmurar contra aquellas personas, porque ellos son los que tienen
el contacto con Dios y el que guía a la grey hacia el Señor. Es muy hermoso poder introducirnos dentro de este libro para comprender lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de la preparación que tenemos que tener en nuestras vidas. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios, por eso la importancia de conocerla. Todos estos libros, como decía anteriormente en los vídeos anteriores, están conectados en una sola profecía en general. Pero a la medida que nosotros vamos avanzando en los libros, conociéndola, escudriñándolo, meditándolo, nos vamos a encontrando con estos tesoros tan hermosos de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y de la fidelidad de nosotros a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Siempre tener en cuenta a Dios. No queramos ser rebeldes y tener que vagar por el mundo por tanto tiempo. Y si no nos arrepentimos, nos puede pasar lo mismo que le pasó a la primera generación que salió de Egipto. Dios siempre está esperando que nosotros humildemente lleguemos a los pies de Él. Él está presto, porque en su corazón está el amor hacia el ser humano. Y en todos estos libros nosotros vemos esta gran bendición que Dios nos da. Bueno, hermano, hemos hecho un repaso sobre este libro de Números. Espero que lo escudriñen, lo lean y mirándolo siempre con una expectativa de aprender algo, de sacarle algún provecho para su propia vida. Siempre pensando de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y aquí vemos una cosa que va a ser repetida en todos los libros, que lo que pide el Señor de nosotros es la obediencia. Desde el principio el Señor nos empieza a enseñar que lo mejor es obedecer a Dios. Así que, hermano, si usted tiene alguna pregunta, alguna cosa que no pueda alcanzado a comprender, haga la pregunta nomás, sin problema, y yo lo buscaré y le daré la respuesta en los estudios que existen sobre estos libros, y en el libro mismo lo escudriñaremos juntos y sacaremos el jugo a la Biblia, porque esto es conocer la Biblia. Por eso este pequeño curso se llama Conociendo nuestra Biblia. Que el Señor les bendiga, les guarde, les dé sabiduría y entendimiento, y que podamos comprender la verdadera voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo video. Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor. Amén.